Se estrenó el primer capítulo de la cuarta temporada de Re:Zero y no me podía quedar sin hacerle un análisis. Comenzamos inmediatamente después del cliffhanger de la tercera temporada. El mundo olvidó el nombre de Julius. Vemos cómo los protagonistas reaccionan a este suceso y enfrentan las consecuencias de los ataques de los arzobispos. Con esto en mente, Anastasia propone ir a buscar a Shaula, la sabia, y es así que nuestro grupo se embarca en dirección a la atalaya de las Pléyades. De camino, se nos muestran secuencias paralelas. Anastasia comparte información con Subaru, Beatriz, Emilia y Julius sobre la atalaya. Otto y Reinhard conversan sobre cómo a este último le fue imposible llegar hasta allá por una razón desconocida, y se nos aclara que Reinhard no participará en el viaje porque debe escoltar a Sirius, la arzobispa de la ira. Todo esto resalta la falta de personal que dejó la batalla contra el culto de la bruja. Mientras tanto, Garfield duda en tocar la puerta de su madre, y es Mimi quien le da el empujón necesario para avanzar. Son estos pequeños detalles los que construyen el romance entre ellos, y sé que me van a decir que son una niña y un adolescente, pero Mimi es un año mayor que Garfield. Ella tiene 15 y él 14. Pero bueno, estas son cosas de Japón. Volviendo con el grupo de Subaru, este reflexiona sobre el hecho de que ni siquiera Reinhard pudo con la atalaya. Beatriz nota la preocupación de Subaru y le recobra el ánimo, siendo evidente que conoce bien lo propenso que es él a caer en la desesperación. Es evidente también que el propio Subaru sabe que le esperan una serie de muertes si se embarca en esta aventura. Posteriormente, Emilia invita a Beatriz a dormir junto a ella, lo que deja claro que no existe ninguna enemistad entre ambas tras los eventos de la mansión, y que la relación de Beatriz con Subaru no es romántica, sino más cercana a la de padre e hija. Algo que me pareció maravilloso es que todas estas secuencias funcionan como introducción a los distintos arcos que tendrán los personajes a lo largo de la temporada. Ya caída la noche, Subaru se encuentra frente a la fogata cuando aparece Anastasia preguntándole qué hace. Él responde que solo vigila, y ella lamenta que Ricardo no haya podido venir, recordándonos nuevamente la baja de personal que dejó la batalla. Subaru, con la lengua filosa que lo caracteriza, le pregunta directamente quién es en realidad, ya que la Anastasia verdadera es realista, no inhumana. La razón de llamarla inhumana es el estado en que quedó Ricardo tras la batalla, llegando a perder una mano. Y de aquí podemos extraer cómo una sola frase tiene dos significados a la vez, además de demostrar lo mucho que Subaru conoce a quienes lo rodean, aunque para él quizás han sido años de convivencia gracias, o en desgracia, de su poder. Anastasia, a quien llamaré Ana II a partir de ahora, menciona que Priscila fue otra persona que la descubrió. Cuando Subaru pregunta quién es realmente, Ana II responde que se llama Equidona. Ese nombre lleva a Subaru a un estado traumático, y es comprensible. Equidona fue quien le permitió desahogarse por primera vez, pero toda esa amabilidad no era más que un disfraz para usarlo como cobayo y satisfacer su curiosidad a través de las diversas líneas de tiempo, sin importarle lo que le ocurría al pobre Subaru. Ese trauma lo lleva a atacar a Ana II antes de que pueda explicar que ella es un espíritu artificial que poseyó el cuerpo de Anastasia. Subaru le pregunta si es la mente detrás del ataque a Priestela. Ana II le pide que se calme, pero él sigue descargando su furia hasta que ella logra aclarar que no es la bruja de la avaricia. Ha habitado junto a Anastasia los últimos 10 años como su bufanda de zorro, siendo un espíritu artificial igual que Beatriz, de nombre Equidona. Es evidente que debe ser una creación de la Equidona original, por compartir tanto especie con Beatriz como nombre con la bruja de la avaricia. Subaru la cuestiona, y característico de él, la renombra como Zorridna. Ella se queja, pero confiesa que no pretende reemplazar a Anastasia y que simplemente ya no puede volver a la bufanda porque consume el lodo de Anastasia para superponerse a ella. Recordemos que el lodo es la energía mágica de este mundo, y que la puerta es el órgano que permite usarla. Al saber que la puerta de Anastasia es defectuosa, Subaru entiende que si Ana II usa magia, pone en peligro a Anastasia. En esta parte el diálogo resulta algo contradictorio, y creo que lo que el anime intenta decir es que Ana II es quien ha estado usando magia todo este tiempo,
ya que la puerta defectuosa de Anastasia no se lo permite a ella por sí misma. Ana 2 también confiesa que ya ha sustituido a Anastasia antes, que es algo habitual, pero que esta es la primera vez que no puede revertirlo y que Anastasia es para ella como un familiar. Subaru entiende entonces que el verdadero motivo para buscar a Shaula es devolverle el cuerpo a Anastasia, y aunque no hay garantías de que Shaula pueda ayudar, es la mejor opción disponible. Así Subaru comprende que Ana 2 no es una enemiga, sino una aliada que comparte su objetivo. Le pide que guarde el secreto, especialmente ante Julius. Ana 2 se extraña, y esto se debe a que Subaru quiere proteger a Julius, quien ya carga con el peso de que el mundo olvidó su nombre. ¿Para qué sumarle más? Por último, Ana 2 confirma que van rumbo a la mansión de Roswaal para prepararse, y que Rem será la primera en ser salvada, cerrando con un plano a la durmiente y hermosa Rem. De esta charla podemos destacar la empatía que siente Subaru por Julius, especialmente considerando lo mucho que se odiaban cuando se conocieron. Además, hay que recordar que matar a los arzobispos de la Gula no garantiza devolver los recuerdos, así que consultar a Shaula primero es la decisión más prudente. Ya en la mansión de Roswaal, quien fue avisado de la visita con anticipación, el grupo se reúne. Roswaal repasa que enfrentaron a los arzobispos con pocas víctimas. Frederica halaga a Garfield, apreciando que haya sido útil además el hecho de que Otto sobreviviera, aunque Petra lo interrumpe diciendo que Otto fue demasiado imprudente. Subaru menciona que la reunión con los farsantes debió salir bien y que luego hablarán de ello. Julius, con su estilo característico, halaga a Subaru por su don con las mujeres, recordándole su apodo de «Caballero de las Niñas». Subaru, avergonzado, aclara que Petra no es tan pequeña y que la única niña pequeña es Beatriz. Emilia destaca que todos en la ciudad se esforzaron, no solo Otto y Garfield. Julius entonces interrumpe con el objetivo real: salvar a las víctimas de gula y lujuria. Recordemos que Gula borró los recuerdos de personas como Julius y Rem, mientras que Lujuria transformó en bestias a los ciudadanos de Priestella y bañó en sangre de dragón a Subaru y Crush. Roswaal advierte que el viaje a la torre será extremadamente peligroso y quizás en vano, pero Julius responde que es la única opción. Roswaal entonces nota lo sofisticado que habla Julius y que él tampoco lo recuerda, denotando el hecho de que Julius tiene un interés personal por enmendar su situación actual. Subaru cierra el tema dejando claro el objetivo. Terminamos con Roswaal mencionando a la chica de la prisión. De esta escena podemos destacar que Frederica ya no teme la actitud de Garfield, viéndolo como alguien verdaderamente útil. También se nos plantan pistas sobre una reunión con los farsantes que posiblemente se desarrolle más adelante. Y la forma en que Roswaal interrumpe la charla entre Julius y Subaru, al no reconocer a Julius, lo saca completamente de su compostura. Subaru interviene rápidamente para hacerlo sentir mejor, algo que se repite a lo largo del capítulo y que probablemente tenga que ver con la empatía que siente hacia él, ya que Rem vive una situación similar. La visita que tenían pendiente resulta ser a Meili, la domadora de bestias, antes enemiga del grupo y hoy recluida en una celda de la mansión. La encontramos jugando con muñecas como si fuera una niña. Al notar a Subaru detrás de ella, dice: «Vaya, vino alguien que no suele visitarnos». Primero quisiera destacar el rubor en la cara de Meili, mostrándonos que se encuentra en una situación vergonzosa para ella, proyectando una imagen que desearía evitar y dejando ver que prefiere ser vista como alguien más adulta de lo que realmente es. Además, es evidente que no es algo cotidiano que Subaru la visite, por lo que me parece extraño que hayan preferido dejarla en la mansión en lugar de alejarla del grupo. Solo se me ocurre que busquen sacarle información o, en el caso de Subaru, que quizás intente ganarse su confianza, aunque no ha tenido intenciones de hacerlo hasta ahora, justo cuando la necesita para algo. Bueno, eso seguramente lo veremos a lo largo de esta temporada. Subaru le pregunta si conoce las dunas de Auguría, donde se encuentra la atalaya de las Pléyades, un territorio lleno de bestias. Meili le dice que sea directo, y cuando Subaru le propone unirse al grupo, ella acepta antes de que él pueda terminar de convencerla, lo cual lo sorprende. Con Meili en el equipo, el peso de enfrentarse al territorio de las bestias se alivia considerablemente. Subaru menciona que pensaba que ella odiaba salir,
Meili responde que aún tiene miedo de encontrarse con su mamá, refiriéndose a Elsa Graniert, la cazadora de tripas, quien fue derrotada por Garfield y murió atrapada en el incendio de la mansión en la segunda temporada. Meili deja claro que está dispuesta porque hace tiempo que no sale, y de paso le recuerda a Subaru que ella no es ninguna niña, así que no debería confiarse tanto. El miedo de Meili no es racional, sino más bien una fobia, ya que Elsa no puede volver. Aún así, deja claro que está dispuesta, pues hace tiempo que no sale, lo cual parece más una excusa para dar el primer paso e iniciar una vida normal. Además, mantiene una actitud distante hacia Subaru, demostrando que tiene miedo de entablar nuevas relaciones. Ya al atardecer, nos encontramos a Julius mirando por una ventana de la mansión, completamente sumido en sus pensamientos. Es entonces cuando entra Subaru, interrumpiendo ese momento, y le pregunta si le ocurre algo. Julius, mientras observa un monóculo que sostiene en su mano, le responde que estaba pensando en algo. ¿Qué sería peor? ¿Que alguien te olvide o que tú olvides a alguien? ¿Cuál de las dos cosas sería más dolorosa? En ese momento tenemos un flashback en el que vemos al hermano menor de Julius, dueño del monóculo, quien parece haber sido víctima de gula y se encuentra en una situación muy similar a la de Rem. Esto deja en claro que Julius no solo fue olvidado por los demás, sino que también olvidó a alguien importante para él. Aún así, es capaz de intuir que existe un vínculo, probablemente por el parecido físico, lo que refuerza aún más el peso emocional de la escena. Julius está viviendo ambas caras del problema, ser olvidado y olvidar, y de ahí nace su reflexión. Subaru le responde que no tiene la más mínima idea, pero que ambas son una mierda y que no vale la pena intentar clasificarlas. Con una mirada más seria, le dice que ninguna de las dos es algo que se supere fácilmente y que deje de poner esa cara de derrota. Además, le recuerda algo importante. Aunque alguien lo olvide, eso no significa que deba rendirse ni dejar de ser quien es. Subaru incluso menciona la humillación que él mismo sufrió frente a Julius, dejando claro que sabe perfectamente quién es y lo que representa. Julius reacciona con una risa leve, lo que sorprende a Subaru. Julius le dice que es un hombre asombroso y que acaba de reafirmar esa idea, además de que se dio cuenta de que no todo el mundo lo ha dejado atrás. Subaru le responde con naturalidad. ¿Cómo que dejarte atrás, si tú siempre vas 3 calles adelante que todos? Julius, con un tono más animado, le sigue el juego preguntando si realmente son solo 3 calles, y Subaru le responde que ahora puede darle una paliza, dejando claro que ya no es el mismo de antes, especialmente ahora que cuenta con Beatriz. Subaru, entendiendo ese dolor, decide no profundizar en cuál situación es peor, sino quitarle peso a la comparación directamente. Con su actitud y sus palabras, especialmente cuando lo halaga, logra devolverle parte del ánimo a Julius, algo que se nota claramente en su reacción. Esto también explica por qué Subaru está tan preocupado por Julius y por qué no quiere cargarlo con más problemas, especialmente con todo lo relacionado a Anastasia y a Nados. Y quiero destacar algo importante, la increíble camaradería que tienen estos dos. Es fácil olvidar que comenzaron siendo prácticamente enemigos, pero su relación evolucionó hasta convertirse en una amistad genuina, al punto de que Subaru solo necesita unas palabras para recobrarle el ánimo a Julius. Ya de noche, Subaru se dirige a la habitación de Rem cuando ve salir a Ram. Le pregunta qué ocurre y Ram responde que estuvo preparando a Rem para el viaje. Le cambió la ropa y le lavó el cuerpo. Subaru mira la palangana con cierta expresión y Ram le dice directamente que tiene cara de pervertido. Subaru confiesa que estaba callado porque no sabía qué decir. Ram entonces le pregunta por qué va a ir si quizás muera. Subaru responde que quiere ser la primera persona que Rem vea al despertar. Si ignoramos las emociones, da igual quién la despierte, pero teniéndolas en cuenta, quien realmente quiere salvarla es él. Ram lo mira con una sonrisa y le dice simplemente, tonto. Subaru entra a la habitación, le pide disculpas a Rem por haberse tardado tanto, reconoce que tuvo 1000 problemas, pero que eso no es excusa. Le promete que esta vez llegará hasta ella y que la recuperará. Ram intentó animarlo con una broma, pero en el fondo sabe bien que Subaru quiere a Rem, y aunque ella no recuerde a su hermana, sabe quién es, y que alguien así la proteja es algo que no puede evitar admirar. Por eso lo llama tonto,
para ocultar lo que realmente siente, como la tsundere que es. Cerramos el episodio con Garfield ya en casa de su madre, Reala. Garfield le dice que no quería molestar, pero ella responde que su visita es bienvenida. Cuando ambos intentan hablar al mismo tiempo, se interrumpen. Reala habla de su marido con certeza de que volverá pronto, diciendo que ella era un cascarón vacío hasta que Gareth le dio los últimos 10 años de vida, además de 2 hijos. Hay que recordar que Reala sufre de amnesia y que Gareth terminó siendo víctima de lujuria, convertido en bestia y siendo atrapado por el hielo de Emilia. Garfield destaca lo fuerte que es ella, y Reala responde que claro, que es madre de 2. Luego le pregunta por qué se preocupa tanto por ellos, llamándolo por su nombre falso, Gorgeous Tiger. Garfield responde que no lo sabe, que simplemente no puede ignorarlos porque son bastante torpes. Reala sonríe diciendo que es muy malo al decirlo, aunque tampoco es una locura. No termino de comprender por qué Garfield no se decide a revelar que Reala es su madre, evadiendo la pregunta sobre su preocupación. Mimi intenta aliviar la tensión mencionando que no tienen pelo y que ella también pierde pelo cuando hace calor. El comentario de Mimi surge justamente del hecho de que Garfield no tiene pelos en la lengua al señalar lo torpes que son, además de denotar que tanto madre como hijo están hablando con una soltura que solo es propia de una familia, y ella busca suavizar el momento con humor. Garfield reacciona con una expresión de pena, como si estuviera a punto de llorar. Reala lo nota, le toca la cabeza y le pregunta si se encuentra bien, diciendo que no sabe por qué, pero que parecía un niño a punto de llorar. Garfield ya no puede más. Pronuncia la palabra mamá entre lágrimas. Mimi le dice a Reala que su nombre real es Garfield. Reala le levanta la cabeza y lo llama por ese nombre. Garfield se abalanza sobre ella llorando en su pecho. Ella lo calma diciéndole que es un buen chico y que se ha esforzado mucho. Él lo confirma, pero admite que se ha equivocado muchas veces. En ese momento entran los hijos de Reala. Mimi los saca de la habitación y la escena termina en fundido a negro. Personalmente me es imposible no empatizar con Garfield, ya que he vivido una situación similar. También quiero destacar las reacciones de Mimi, que es increíblemente considerada con él a lo largo de toda la escena. Y lo frustrante es ver las señales constantes que Garfield le da a Reala sin que ella llegue a conectar los puntos y darse cuenta de que a quien está consolando es a su propio hijo. Garfield se despide con los ojos rojos. Mimi le pregunta si está bien, el hermano menor también, pero la hermana mayor dice que no puede creer que un chico llore tanto. Garfield se disculpa diciéndoles que no se preocupen. Reala le dice que cuando quiera llorar puede hacerlo en su hombro. Garfield dice que procurará que no vuelva a pasar. Reala le pide a sus hijos que se despidan, llamando al niño Fred y a la niña Rafael. Garfield los escucha y pronuncia en silencio: Fred, Rafael, Garfield, Frederica, notando el parecido entre los nombres de sus 4 hijos. Con esa sola pronunciación se disipa cualquier duda que pudiera quedar sobre si Reala es realmente su madre. Se despide dándoles una caricia en la cabeza a sus pequeños hermanos, y la hermanita le pide que la próxima vez no llore. En su mente, Garfield le agradece a su madre. En voz alta, solo dice que volverá otro día. No puedo dejar de mencionar lo frustrante que es ver la situación en la que se encuentra esta familia. Creo recordar que tanto Garfield como Frederica no fueron concebidos por amor, sino que Reala fue forzada a ello. Si no es así, me encantaría que me lo aclararan en los comentarios. Además, la razón por la que ella salió del santuario fue buscar al padre de Garfield, pero las consecuencias fueron devastadoras. Quedó atrapada en un derrumbe y perdió la memoria, de ahí que no los recuerde. Aún entendiéndolo, me resulta frustrante que Garfield prefiere guardar el secreto antes que romper con la cotidianidad de su madre. Aunque lo comprendo, muy posiblemente no desee recordarle sus traumas ni provocarle culpa por el abandono que les hizo a sus 2 hijos mayores. Mis conclusiones. Muy buen inicio de temporada. Es claramente un episodio conector que cierra arcos de la temporada anterior y abre otros nuevos, ya sea el de Reinhardt, el de Garfield o el del grupo de Subaru. Debo mencionar que no me convence del todo la justificación de por qué no fueron antes a la atalaya. Siento que la excusa del viaje peligroso se queda corta y que resulta algo forzado que recién ahora se mencione,
especialmente porque la iniciativa surge principalmente por la necesidad de Ana 2 y no por el interés de despertar a Rem. Aunque es verdad que si Subaru no conocía ese lugar, tampoco podía proponerlo. Por otro lado, Ana 2 me da la impresión de que se convertirá en una gran aliada, y noto un esfuerzo claro del autor por desarrollar a las candidatas a la selección real más allá de sus campañas políticas. Ya lo vimos con Crush, y parece que seguirá con las demás, lo cual enriquece la obra y demuestra que ningún personaje está ahí solo para ocupar espacio. Me agrada que se retome a Meili, un personaje que quedó bastante abandonado en la temporada anterior, y creo que se convertirá en una gran aliada no solo dentro de este arco, sino más adelante también. Por su parte, el arco de Julius promete ser uno de los más interesantes, ya que es quien se encuentra en peores condiciones tras la victoria contra los arzobispos. Y termino con que finalmente tenemos un cierre al arco de Garfield y su madre no puede sino alegrarme. Termina en un momento agridulce pero esperanzador para él, y con eso solo queda seguir avanzando hacia salvar a las víctimas de los arzobispos. Bueno, con eso me despido. Espero que me sigan en el análisis del siguiente capítulo de Re:Zero, porque estaré cubriendo la temporada semana a semana.